Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Son 60 minutos en los que Dios habla a tu vida. Conoce a Jesús para la salvación de tu alma. Aprende a seguir y caminar en esta serie que llevamos hoy para ti. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por... ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido Radio Escucha. Es un placer, como todos los viernes, estar con usted, llegar hasta donde usted se encuentra. Dios le bendiga grandemente. Usted que va en su automóvil, usted que está en el trabajo, usted que está en cualquier lugar que se encuentre, Dios le bendiga grandemente. Y sabemos que Dios tiene palabra hermosa siempre para nosotros. Y hoy quiero compartir un tema tan importante que es para toda la humanidad, ¿verdad? Para toda la gente que pues realmente ocupamos. Ahorita vamos a desglosar este tema. ¿Quién te condena? Es el tema de hoy, aquí en el programa Nuestro Diario Vivir. De manera que vamos a estar viendo Juan, lo que describe en Juan 8, 1 al 11, y vemos una narración muy importante, ¿verdad? Pero voy a mandar un saludo primero a todos los de Facebook, a todos los de YouTube, a todos los que nos están escuchando también por allá en Estados Unidos, en México. Estábamos viendo que hay sitios donde nos escuchan también, aquí Radio Vida 105.1 FM, en lugares distantes del otro lado del mar, en Asia, en Rusia, en varios lados donde hay gente hispana y busca pues la radio en español, y es una bendición poder llegar hasta otros lugares, ¿verdad? De manera que nosotros tenemos el privilegio también de poder escuchar diferentes tipos de mensajes, diferentes tipos de retroalimentación para nosotros. Y hoy en día pues vamos a ver lo que es el tema ¿quién te condena? ¿Quién te condena? Vamos a ver lo que dice la Escritura aquí en Juan 8, 1 al 11. Dice: pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el templo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Dice el versículo 9, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por el mayor de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús les dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y el versículo 11 dice: ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Qué hermosa narración tenemos aquí para aprender nosotros de ella, ¿verdad? Es una narración importante. ¿Quién te condena? La idea central de este mensaje del día de hoy, de esta exposición, bueno, en base a esta escritura, es que el pecado trae condenación, pero en Jesús hay gracia y perdón para todo pecador arrepentido de su pecado, que arrepentido de su pecado viene a Él para salvación. Sí, esta es la escena que estamos viendo aquí. El pecado trae condenación, pero en Jesús hay gracia y perdón para todo pecador que arrepentido de su pecado viene a Él para salvación. La invitación es que vengas a Jesús. Ven delante de Jesús y encuentra gracia y perdón. Solamente delante de Él es donde podemos encontrar esa gracia y ese perdón de pecados, y no solamente aquí, sino para la eternidad. Las palabras de Jesús narradas en el capítulo 6
dieron lugar al escenario desfavorable que vemos en los judíos y fariseos a partir del capítulo 7. Ahora Jesús se enfrenta a una conspiración de muerte de parte de los judíos, líderes religiosos, ¿verdad? Los judíos lo querían matar. A partir de este momento vemos a este grupo de judíos procurando culpar a Jesús de algo para apresarlo y poder condenarlo a muerte. Eso es lo que querían ellos, que Jesús se equivocara en algo para poder así acusarle. Esta es la agenda que persiguen en todo lo que hacen. Si usted lee el Evangelio de Juan, desde que empezaron, capítulo 1, los judíos se encargaban de eso y querían buscarle, pero no encontraban defecto en él. Entonces dice el versículo 6, decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Buscaban una falta, un pecado en Jesús para condenarlo. Los escribas y fariseos forman parte de ese grupo de judíos que buscan condenar a Jesús. Ahora vayamos al primer énfasis a tratar en la forma de pregunta. ¿Qué dice Dios del pecado? ¿Qué dice Dios del pecado? Cuando hablamos de pecado solemos ser muy blandos al considerar nuestros propios pecados, ¿verdad? Somos blandos, no, es poquito lo que hago, casi no peco, ¿verdad? Pero sí somos muy duros con el pecado de los demás, ciertamente, especialmente si se trata de un pecado como el nuestro, ¿no? O sea, ¿recuerdan ustedes el rey David? ¿Se acuerdan ustedes lo que hizo el rey David, verdad? Cuando vino Natán a David y le dijo que había 2 hombres en la ciudad, el uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y creado. Así llegó Natán diciéndole a David, la cual dice había crecido junto con él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Aquí vemos cómo Natán se fue por un lado no acusando a David del pecado que había cometido con Betsabé. Sin embargo, le llegó y le dijo, hubo una situación así y así, y inmediatamente, como comento, el pecado no sabía que era su pecado. Todavía no le llegaba a él que era su pecado. Sin embargo, él inmediatamente dijo, ese hombre merece morir. Pero cuando se trata de uno mismo, pues no se condena a muerte uno mismo, ¿verdad? Entonces, él dijo, debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Aquí tenemos cómo reaccionamos nosotros con el pecado de alguien más. Condenamos a aquella persona inmediatamente. Nos volvemos jueces, nos volvemos... acusamos mucho, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿realmente importa la opinión que otros tengan del pecado? Esta es una pregunta importante. ¿Realmente importa la opinión que otros tengan del pecado? Ni aun los que nosotros pensamos del pecado importa. Es lo que nosotros pensamos no importa. Lo que Dios dice sí importa. Realmente debemos considerar, pues es lo que Dios dice de tu pecado lo que realmente debe importarnos. Los escribas y fariseos llevaron a Jesús una mujer pecadora, sorprendida en adulterio, dice el versículo 3 del pasaje que leímos. Claramente ellos tenían una opinión sobre el pecado de esta mujer, conocían también lo que la ley decía acerca de este pecado, pero querían saber lo que Jesús pensaba sobre este pecado, ¿verdad? Versículo 5 dice, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Pero realmente no tenían un genuino interés por escuchar la opinión que Jesús tenía sobre el pecado. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Esto era lo que buscaban estos religiosos. Estos hombres buscaban condenar a Jesús según lo que él respondiera con respecto del pecado de esta mujer. Ciertamente no era una situación fácil.
ante la que se encontraba Jesús. Si él decía, sí, esta mujer debe ser apedreada, entonces no sería visto como un hombre misericordioso. Pero si decía no, la mujer no debe ser apedreada, entonces sería considerado como alguien que no guardaba la ley, un infractor de la ley, pues. Entonces tenía que tomar el tema con seriedad Jesucristo. De la misma manera nosotros tenemos que tomar el tema del pecado con seriedad. No es algo que debemos tomarnos a la ligera. Y entonces tenemos que considerar qué dice Dios sobre el pecado, ¿verdad? Y para saber qué dice Dios acerca del pecado, tenemos que considerar las Escrituras. Y al observar lo que dice la ley sobre este pecado, ciertamente tenemos un panorama claro de lo que Dios dice acerca de este pecado. ¿Qué dice la ley sobre esta falta? Levítico 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Esta es la ley mosaica. En Deuteronomio 22:22 dice: si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Versículo 23 dice: si hay un joven virgen o una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta que mueran la joven. Porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento en cuanto a la ley. Ahora, la ley revela que Dios no se agrada del pecado. Esto es lo que está diciendo. La ley revela que Dios no se agrada del pecado. En este caso habla del adulterio. Pero ciertamente de ningún tipo de pecado se agrada a Dios. Entonces, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir, dice la ley. Ahora, ¿cuál era el fin que perseguía la ley al pedir la muerte del pecador? Así quitarás el mal de en medio de ti. Dios dio la ley a su pueblo para formar entre ellos una conducta piadosa y santa, sin la cual no podrían tener comunión con Él. Así que si el pueblo quería vivir en comunión con un Dios santo, debían quitar el pecado de en medio de ellos. Dios aborrece el pecado, porque es lo opuesto a su naturaleza. Ahora dice el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. ¿Qué dice Dios del pecado? El pecado trae condenación de muerte. Hay por lo menos dos implicaciones que debemos considerar al hablar de la muerte del pecador. Primero, la muerte del pecador nos habla de separación, una separación, muerte espiritual. Aquel que ha pecado es apartado de Dios. Él no se complace de la maldad porque en él no mora la maldad. Así que el pecado nos aparta de Dios y nosotros no podemos tener comunión con Él mientras vivimos en pecado. No pensemos que agrada a Dios estando nosotros en pecado, ¿verdad? Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Qué triste, hermanos, es que Dios nos resista, ¿verdad? Como dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Segundo, la muerte del pecador nos habla de una consecuencia lógica de nuestra maldad. El pecado trae consigo muerte física. El pecado termina por destruir la vida del pecador. El pecado trae consigo una condena de muerte para el pecador. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que peque, esa morirá. Romanos 6:23, Nuevo Testamento, dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahora, la muerte del pecador es un recordatorio claro de que el pecado tiene que morir. El pecado tiene que ser erradicado entre nosotros. John Owen dijo: mata el pecado o él te matará a ti. Aquí vemos nuevamente a los fariseos haciendo de las suyas, como siempre, queriendo salir de adelante. Fíjense, hermanos, querido radioescucha que están ahí,
Lo que se puede observar de estos hombres es que eran perversos. Eran ya especialistas en manipular y hacer cosas de manera astuta para lograr lo que querían. Estaban torciendo la ley de Moisés y manipulando como si fuera de esa manera la ley que Dios había establecido. Y la gente se creía, pero con Jesús no pudieron. Todos creían sus fechorías, pero con nuestro Señor Jesucristo nunca pudieron lograr nada, porque Jesús se los llevaba muy lejos. Él sabía. Ellos querían engañar al mismo Dios omnisciente, aquel que todo lo sabe. La acusación del adulterio se hizo en contra de esta mujer y fue sorprendida en pleno acto. No hay manera alguna para dudar que había sido sorprendida mientras cometía este terrible pecado. Pero para empezar, hermanos, compañeros y queridos radioescucha, ¿dónde estaba el hombre con el que estaba cometiendo el adulterio? Para cometer el pecado de adulterio se necesitan 2 personas. No hay manera de que una sola persona cometa adulterio, sino que son 2 las que se involucran en este acto. Demasiadas veces se ha castigado a las mujeres, mientras que los hombres, asimismos culpables, han sido dejados libres. Esto es una verdad que ha venido sucediendo en el transcurso de los siglos. Bueno, hoy en día sigue habiendo países que no les importa, ¿verdad? Por ejemplo, países musulmanes, africanos, se practica la poligamia. La poligamía es un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, pero Dios mismo ha establecido que un hombre de Dios debe ser marido de una sola mujer. Así está escrito. Ahora, los fariseos no trajeron al otro para juzgarlo, solamente querían tentar a Jesús y le querían sorprender en una falta, para así acusarlo y juzgarlo, porque ya estaba haciendo mucho estorbo en su religión. Los líderes religiosos estaban quedando en vergüenza. Les estaba quitando la autoridad a los fariseos. Y como no salió de su colegio, aparte de los pies de Gamaliel, ¿verdad? Pues decían, ¿a ti quién te enseñó o quién te dio autoridad para enseñar? Lo cierto es que todos quedaban asombrados por la manera que enseñaba. Dice el versículo 6 que decían esto, poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Los fariseos no tenían ninguna verdadera acusación contra el Señor, pero intentaban fabricar una. Esto es importante para observar lo que realmente había en el corazón de estos perversos escribas y fariseos. Ellos sabían que si él dejaba de ir libre a esa mujer, se estaría oponiendo a la ley de Moisés y podrían acusarle de ser injusto, como ya bien lo comenté hace un momento. En cambio, si condenaba a la mujer a muerte, podrían entonces apelar esto para demostrar que era enemigo del gobierno romano y podrían además decir que no era misericordioso. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? No lo sabemos, porque la Biblia no lo describe, de manera que no tenemos revelación alguna de Dios escrita en cuanto a esto, y lo que no está escrito no podemos simplemente inventar o añadirle a la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos indagar e imaginar infinidad de cosas. Muchas personas tienen mucha confianza en que lo saben, pero la realidad es que la Biblia no lo dice. Ahora, ¿la mujer era pecadora? Ciertamente era pecadora. Claro que sí, pero permítame hacerle otra pregunta. ¿Quién no necesita ser perdonado en este mundo? ¿Acaso existe alguien sin pecado en este mundo? Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y esto me lleva a la siguiente escena narrada en esta porción. Pero antes haremos una pequeña pausa musical. No le cambie, que ya volvemos enseguida con ustedes. Un saludo ahí para María Aguilar, Chelito, allá en California. Un saludo para María Dolores, nuestra hermana en Cristo aquí en Lázaro Cárdenas. Dios te bendiga, y a todos los que nos están escuchando, saludos y bendiciones. Regresamos en un momento. Escucha, ya estamos de regreso con usted aquí en su programa Nuestro Diario Vivir. Hoy viendo ¿quién te condena?
Antes de comenzar, quiero mandar un saludo aquí para nuestro hermano Fernando Nogueda, que nos está escuchando también allá en Veracruz. Próximamente, Jalapa, Veracruz, ¿eh? Próximamente estaremos por allá en México el siguiente mes, si Dios nos permite. Un saludo por ahí, mi hermano, a toda la familia. Dios te bendiga y seguimos adelante. Entonces, como comentaba hace un momento, querido Radio Escucha, hoy estamos hablando sobre lo que es la condenación que hay para el mundo y quién nos rescata de esa condenación, ¿verdad? Esta mujer que estaba en adulterio, venían nada más los fariseos a juzgarla, pero no habían traído a la otra persona a quien también deberían de juzgar por el acto que habían cometido de adulterio. Pero ¿quién te condena? Es el tema de hoy. Hemos visto que los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en pleno adulterio. ¿Hay alguien sin pecado? Quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien sin pecado en el mundo? Acabamos de leer en Romanos 5 y vimos que todos pecaron. Ciertamente ya está resuelta la pregunta con estas palabras. Pero regresamos a la porción de Juan y vemos que no tiene que decir, ¿qué nos tiene que decir al respecto a esta pregunta? Trajeron a esta mujer pecadora delante de Jesús, pero también delante de todos los que se encontraban escuchando la enseñanza de Jesús, porque recordemos que estaba Jesús exponiendo en la sinagoga, en el templo, ¿verdad? Y fue cuando sucedió esto. De este modo, humillándola públicamente a esta mujer entre toda la gente que había, la colocaron ante el juicio de los hombres. Lo que en realidad tuvieron que haber hecho era llevar a la mujer ante el Sanedrín, ¿verdad? Ante el Sanedrín para que fueran ellos quienes determinaran el juicio, ¿verdad? No, pero esta no era la única inestabilidad que se encontraba en esa denuncia pública. Hemos observado que la lectura del Antiguo Testamento dice, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Pero solo llevaron a la mujer ¿dónde está el hombre? Ambos habían pecado, ambos debían enfrentar la misma condena. Así que teniendo que haber dos pecadores en la historia, solo tenemos presente a una mujer. Se suponen diversas posiciones en cuanto al por qué el hombre no fue llevado delante de Jesús, al igual que la mujer. Pero sea cual sea la razón, es un hecho que estos hombres no estaban considerando de la misma manera la falta. Y de esta manera ellos ya estaban también participando con injusticia de pecado. Ahora, ¿esta situación liberaba de culpa a la mujer? No, ella seguía siendo culpable ciertamente de ese pecado. ¿No es esta la razón por la cual esta mujer es librada de la condenación? Esto nos conduce a una idea importante en relación con la culpa. Cada uno de manera individual es responsable por su pecado. Así que no pretendemos repartir culpas con fin de ser justificados de nuestras faltas. Hemos dicho antes que el propósito de la ley al buscar la muerte del pecador era preservar la santidad del pueblo, ¿verdad? A nosotros también a eso nos ha llamado el Señor, a santificar nuestras vidas. Sed santo porque yo soy santo. Pero indudablemente estos hombres no estaban preocupados por la santidad de la nación. Ellos simplemente estaban buscando un pecador más a quien condenar. Decía esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Dice el versículo 6. Ahora, ante la insistencia de los escribas y los fariseos, Jesús no se preocupaba a dar una respuesta. Con prudencia y mucha paciencia ante tal acto de injusticia, Él no ocupa el lugar de juez, sino más bien una de las escritura misma deja bien claro que en el silencio estos hombres se han acusado por su propia conciencia. Y les dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y aquí surge nuevamente la pregunta, ¿hay alguien sin pecado? ¿Hay alguien capaz de tirar esa piedra para esta mujer? ¿Hay quien pueda ejercer juicio y condenar a alguien?
y no ver su propio pecado. Después de estas palabras, Jesús se vuelve a inclinar y continúa escribiendo con el dedo, dejando que sobre cada uno de ellos recaiga el peso de su propia culpa. ¿Qué escribía Jesús sobre el suelo? Realmente no podemos afirmar qué es lo que Jesús escribía. Y realmente creo que no es importante, pero al punto que no saberlo altere el entendimiento del pasaje. De ser así, realmente nos habría sido revelado por la Escritura. Dice un comentario bíblico, no sabemos lo que escribió en el suelo del templo. Estaba simplemente recordándoles a ellos que los 10 mandamientos fueron originalmente escritos con el dedo de Dios, y Él es Dios. Tal vez, podría ser. Bueno, de acuerdo a Éxodo 31:18, dice, o tal vez estaba recordándoles la advertencia de Jeremías. Jeremías dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. Ahí tenemos que puede ser tal vez una referencia, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Cualquiera de estas dos ideas podría encajar muy bien a razón del contexto inmediato de este pasaje. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, que podríamos decir o deducir, pero la Escritura no lo afirma. Aunque no podemos afirmar ninguno de estos como ciertos. Hay quienes creen, por la sola traducción de la palabra escribía, creen que Jesús solo hacía algunos trazos, algunas líneas sobre el suelo mientras esperaban en silencio la reacción de los acusadores. Lo que sí podemos afirmar es lo que sí nos muestra el pasaje. Esto sí podemos afirmarlo. Según la ley, el primero en lanzar la primera piedra debía de ser el acusador, o en este caso los acusadores. Dice Deuteronomio 17:7, la mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. De manera que estos escribas y fariseos actuaban como testigos y acusadores. Sin embargo, el pecado del acusado no era nada en comparación con la perversidad de ellos. Ellos intentaron probarle a él para declararle culpable. Imagínense lo que había en su corazón de estos fariseos. Pero con su respuesta les probó a fondo y fueron ellos los que salieron culpables. Estos hombres carecían de autoridad moral para permanecer delante de Jesús y mucho menos tenían la autoridad suficiente para lanzar una sola piedra. No tenían autoridad moral para juzgar y condenar a esta mujer. El corazón de estos hombres quedó al descubierto, no pudieron ocultar nada. Su conciencia los acusó y uno a uno se fueron retirando, no habiendo uno solo de ellos sin pecado. Y nosotros podríamos decir, ¿a qué judíos tan hipócritas y pecadores, verdad? Pero cuidado, prestemos atención que la Escritura tiene algo que decirnos. Dice Romanos 3:9, ¿entonces qué? Pablo hablando, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Todos estamos bajo pecado. Esta es la condición de la humanidad tras la caída en el Edén. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. De manera, querido radioescucha, que todos hemos pecado y por causa del pecado hemos sido condenados. Es una eternidad separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. En la Reina Valera 1960 dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguien sin pecado? Vuelvo a preguntar. Ciertamente hay uno, Jesús, el Hijo de Dios. Y siendo Él sin pecado, no ejerció un juicio de muerte contra esta mujer.
No ocupó el lugar de juez, antes bien, en su gran misericordia, en miras de su obra en la cruz, Él optó por el perdón. Nadie puede condenar a alguien. La humanidad está condenada por la desobediencia de un hombre, y este fue Adán. Pero también por la obediencia de Jesús, Él nos lleva a la salvación. Si aceptamos nuestro pecado y nos arrepentimos de ellos, Cristo hace su obra en nosotros y regenera nuestra mente y nuestra voluntad. Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿por qué razón fue liberada esta mujer de la condenación si merecía la muerte? ¿Cuál es la condición del hombre antes de creer y recibir el Evangelio de Cristo? Estamos muertos espiritualmente. O en otras palabras, ¿cuál es la condición de una persona natural sin Cristo en su vida? Como tú y como yo, natural antes de venir a Cristo. Veamos qué dice la Biblia en cuanto a esto. La Biblia presenta al hombre no solo como un pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino que también es alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:10 al 12, que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo, ni uno solo que entienda o que busque a Dios. Muchas personas buscan cosas que tendemos a asociar con Dios, como la paz interior, la felicidad. Decía un hermano allá en City to City, la metafísica, ¿no? Todo esto. Pero ningún ser humano busca a Dios de la Biblia por su propia inclinación natural, porque venimos al mundo espiritualmente muertos. Si usted tiene duda de esto, puede ver en Efesios 2:1. Dice un comentario que si ponemos a un buitre a escoger entre comer carroña o semillas de girasol, fíjense, es importante esta definición. El buitre siempre escogerá la carroña. Si hacemos lo mismo con una paloma, siempre escogerá las semillas de girasol. Cada uno actuará conforme a su naturaleza. Para que un buitre pueda escoger las semillas de girasol, su naturaleza buitresa debe ser palominizada primero, dice este hermano. Lo mismo ocurre con el pecador. Al tener que elegir entre Dios y el pecado, siempre escogerá el pecado, porque esa es la inclinación natural de su corazón. La condición humana es pecadora. Venimos de Adán. Si ha observado, querido radioescucha, que nosotros tenemos una lucha contra nuestra propia mente pecaminosa, y ya estando en Cristo. Pero el que no está en Cristo, y con todo respeto lo digo, así dice la palabra, es mucho más fácil hacer las cosas que el cuerpo desea hacer sin nada que lo detenga, porque no está Dios obrando en la vida de esa persona. Es decir, sin la regeneración, ningún pecador vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 5:40, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. La humanidad por sí misma no puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga a Él. Esto es la oración de nosotros, hermanos. Debemos de siempre estar orando unos por otros. Y Dios es soberano, pero Dios obra en estas situaciones. Dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. La humanidad por sí misma no puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga, porque nuestra naturaleza nos impide tener esta relación con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, y por esto la maldición en la tierra, espinos y cardos, con dolor darás a luz, y el hombre trabajará, con sudor trabajarás. Todas las cosas que pasaron transformando en corrupción todo lo que Dios había hecho bueno. Por eso enfatizo muchas veces que cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Así la muerte
La separación espiritual, que es la palabra muerte, la experimenta toda la humanidad, o experimentamos toda la humanidad. Hasta la propia tierra gime y desea ser transformada también por la depravación que ocurrió en ese instante que ellos pecaron. Dice el 40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Charles Spurgeon dice, la sustancia del texto radica en esto, que ningún hombre por naturaleza jamás vendrá a Cristo, porque el texto dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida, lejos de amar que los hombres por su propia naturaleza harán alguna vez eso. Lo niega de manera abierta y categórica. El pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo y porque no quiere y tampoco puede. Esa es la clara enseñanza del Señor Jesucristo. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Verdad? Es imposible que vengan a menos que Dios lo traiga. Ahora, la Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Vivíamos a gusto en nuestro pecado. Así viven muchos el día de hoy. Muchos que no han creído en Cristo viven a gusto con su pecado. Cuando no hay, la Biblia nos habla y nos condena. Pero cuando no lees la Biblia no hay quien te condene porque no crees en nada de esto. Pero nuestro deber es predicarles y decirles lo que hace Dios en la vida del que confía en Él. Y no solamente en esta vida, sino en la venidera. Y que solo por Él podemos tener perdón de pecados. Porque solo Jesús puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es a eso a lo que llamamos depravación total o corrupción radical. Lo que esta expresión significa no es que todos los hombres sean todo lo malo que pueden llegar a ser, o que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa relativamente buena. No se trata de eso. El hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones, sus necesidades. Ese es el diagnóstico que Dios nos da de la condición humana. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, dice la Escritura, y no las puede entender porque son cosas que se examinan o se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. El hombre ha demostrado mucha capacidad intelectual en el campo de la ciencia y de las artes. Ciertamente tenemos mucha capacidad intelectual, pero en lo que respecta a la salvación de su alma y su relación con Dios, su entendimiento está completamente entenebrecido y es tan importante como un cadáver, es tan impotente, como un cadáver. Hermanos, querido radioescucha, solo Dios puede transformar nuestra vida. Y tal vez usted diga, yo no necesito de Dios para ser bueno. Quiero que observemos algo. El pecado en el hombre es notorio desde que apenas es un niño. Y a muchos no les gusta esta manera de decirlo, pero permítame explicarle. A un niño no necesitas enseñarle lo malo, porque ya lo trae en su sangre. Lo traíamos. Bueno, lo traemos siempre. En sus propios genes fuimos contaminados con el pecado. Al niño lo que necesita es instruirlo y enseñarle lo bueno, porque lo malo le sale por naturaleza. Tú ves a un niño y verás que se comporta egoísta, todo quiere para él no sabe de compartir hasta que tú le enseñas. En un niño lo que podemos ver es avaricia, él quiere todo y nunca es suficiente. Le das algo y al rato te pide más, y si lo vas dejando te exige cada vez más. En un niño es muy notoria su ira y todo lo que quiera lo quiere así, al instante. Él se enfada y si puede discutir, también discute. Ahora, si no discute, ¿qué hace? Solo hace berrinche hasta lograr conseguir lo que quiere. Y déjame decirte, querido radioescucha, que los niños son hermosos. Son una bendición de Dios y les amamos. Pero si de verdad nos preocupamos por ellos, debemos a cada instante enseñarles lo bueno.
porque el pecado por naturaleza ya lo traen integrado en su ADN. Toda la humanidad fuimos contaminados con el pecado y nacemos con el pecado. De manera que a nuestros hijos, si en verdad los amamos, debemos enseñarles el temor de Dios en su vida, hasta que llegue a la madurez necesaria para lograr por sí mismo reconocer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. A un niño, amado hermano, hermana, no es permitirle hacer lo que ellos quieren, sino enseñarles con paciencia y amor los principios bíblicos y llevarlos a Cristo y al arrepentimiento de los actos cometidos. Esta es nuestra responsabilidad como padres creyentes cristianos. Y no solo los niños, sino también mostrarles el amor a nuestros conocidos, familiares y a nuestros vecinos y a toda la gente. Este es el segundo mandamiento, resumido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sobre la necesidad de reconocer el pecado que habita en cada uno de nosotros, cuando yo estaba estudiando el pasaje me venía a la mente cómo estos fariseos aún no reconocían a Cristo como su Señor, sino todo lo contrario. Queriendo hacer un daño tanto a Jesús como a la mujer sorprendida en el acto, sin saberlo hicieron un bien, hicieron un acto de evangelismo, hicieron la voluntad de Dios inconscientemente. Ellos trajeron a la mujer que necesitaba el perdón, al que podría suplir ese perdón y su necesidad, sin ellos saberlo verdaderamente. Dios usó a estos hombres también para atraer públicamente a esta mujer sorprendida en el acto, y estos hombres ciertamente traían una persona pecadora, pero no estaban haciendo las cosas bien. Lo que hizo las cosas bien fue la mujer, porque se arrepintió de su pecado y no lo negó. Ella dijo sí, ella no lo negó, lo reconoció, y estos hombres le acusaban. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 9, que al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. ¿Qué sucedió aquí? No lo sabemos. Lo que sí podemos observar es que nadie pudo tirar la primera piedra. Esto sí fue notorio. Reconocieron de alguna manera que ellos no estaban libres de pecado, de manera que ninguno tuvo el valor de juzgar más a esta mujer. Ahora aquí surge nuevamente una pregunta. ¿Quién te condena? ¿Por qué razón fue liberada esta mujer de la condenación? Porque Cristo es quien perdona los pecados. Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. ¿Quién te condena? Ninguno. Por primera vez Jesús se dirige a la mujer, seguramente con una mirada de compasión. Esta mujer sí era culpable de una grave falta, pero ahora se daba cuenta de que estaba en la presencia de uno que la había rescatado de la muerte, segura que venía. Ya no como los curiosos a los que le habían tratado como un objeto sin valor, sino como uno que le amaba a pesar de su miseria. Así nos ve Dios. Querido Radio Escucha, Jesús se dirige a ella con ternura y respeto. Mujer, parece una manera simple y fría de dirigirse a ella, pero en realidad el término mujer es una formalidad, una forma respetuosa de hablar. Jesús se dirigió así incluso a su madre. Lo hizo también con la mujer samaritana y con María Magdalena. Pero lo importante es que Jesús tuvo compasión, amor y gracia para esta mujer. No la menospreció a pesar de ser pecadora. Esto no significa que Jesús tomó a la ligera el pecado o que contradijo la ley. Jesús tuvo compasión de la mujer y le mostró su perdón con miras a su perfecta obra redentora en la cruz. El pecado, hermanos, nos condena a muerte, pero Jesús nos libra de esa condenación. De manera que yo quiero terminar hoy, este día, con 4 puntos por lo menos. Cuida tu comunión con Dios. Si eres cristiano, cuida tu comunión con Dios. Antes de abordar el tema del pecado, incluso antes de ser aprobado por Dios, tú cuida de no juzgar a otros y veamos nuestro propio pecado.
Pasa tiempo siendo enseñado por las Escrituras. Jesús se ocupó en la enseñanza de las Escrituras y como insistían en preguntarle, él mantuvo su mente en la palabra para presentar una respuesta adecuada ante la prueba. Número 3, aplica correctamente la palabra. No omitas de la palabra de Dios lo que Dios ha dicho. No restes nada con conveniencia, no des una interpretación cómoda a tus actos o a nuestros actos. Presta atención a lo que Dios ha dicho y pon por obra sus ordenanzas. Número 4, mantén una disciplina de confesión delante del Señor, porque esto le agrada a Dios. Es humildad y es lo que nos pide, 1 de Juan 1:9. No tardes en estar a solas tú y el Señor cada vez que te encuentres en un acto mismo de pecado. No esperes que otros pretendan acusarte, como a esta mujer. En humildad rinde tu corazón al Señor y confiesa tu pecado, que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y recuerda, el pecado trae condenación, pero en Jesús hay gracia y perdón para todo pecador que arrepentido de su pecado viene a Él para salvación. Dios les bendiga, querido Radio Escucha. Ha sido un verdadero placer poder estar con usted en esta noche. Se despide de ustedes su amigo y hermano en Cristo, Marcos Baltasar Díaz. Nos vemos la próxima semana por el mismo horario, 8 de la noche. Y recuerda que Cristo es el que condena, pero el que salva. Nadie te puede condenar si estás en Cristo. Dios te bendiga. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos por allá en YouTube, hermano Rafa allá en La Piedad, mi hermano Nogueda allá en Veracruz, y a todos allá en California, por todos. Buenas noches. Dios te bendiga, Chelito. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Al que mi alma anhela tanto por llegar. Hemos concluido con otro programa más de nuestro diario vivir en la serie Caminando con Cristo. Te invitamos a que nos escuches en nuestra próxima emisión, viernes 8 de la noche por Radio Vida 105.1 FM, y que la paz de Cristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Por llegar, una ciudad